Cordial saludo. Mi nombre es Julián Andrés Muñoz Jiménez. Vivo en la ciudad de Armenia, Quindío. Pertenezco al CECAP de Dos Quebradas, Risaralda. Este video es para el curso de algoritmos en el cual me encuentro en el grupo 301303. Inicialmente enunciaré las actividades que se van a hacer en el transcurso del semestre. Posteriormente, una pequeña introducción sobre los lenguajes de programación, introducción a la programación, las tendencias, las buenas prácticas de la programación y un palmarés eh, muy elemental sobre lo que es el lenguaje de programación C numeral, que en otras palabras se llama C Sharp. Listo, iniciamos con las actividades de nuestro curso que inician el 24 de agosto hasta el 5 de septiembre, que es la unidad 1, lenguaje de programación, la etapa 1. Vamos del 7 de septiembre al 4 de octubre, que veremos en la siguiente etapa, algoritmos y estructura de datos. Del 5 de octubre al 18 de octubre vamos a ver lo que es el lenguaje de programación. Del 19 de octubre al 16 de noviembre, taller de lenguaje de programación, codificación de ejercicios. Del 17 de noviembre al 29 de noviembre vamos a ver la lección evaluativa de programación de computadoras. Y del 30 de noviembre al 13 de diciembre vamos a ver lo que es la evaluación final y el componente práctico. Iniciamos con lenguajes de programación. En esta etapa voy a dar solo lo que es la fecha y al frente el lenguaje de programación que se creó en ese año. Iniciamos con 1801 con la máquina de telar de Jacquard. Entre 1842 y 1843, Ada Lovelace, según para muchos historiadores, es el primer programa de lenguaje de programación. Consistía en una máquina analítica que permitía que específicamente dar en detalle el método para calcular el número de Bernoulli. Continuamos en el año 1942-1943 con la codificación ENIAC. En 1949 al 54 está lo que llaman C10, que es para programación BINAC y UNIVAC. En 1950 aparece la palabra ALGOL, que significa Algorithmic Language. En 1952 aparece el AutoCAD. En el año de 1954 tenemos a IPL. En 1955 Flowmatic. En 1957 está Frozen Content. En 1958 está Lisp. En el año de 1959 aparece Fat COBOL. En 1970 aparece Pascal. Font. En 1980 aparece el lenguaje C++, que es uno, en la actualidad es el que más es utilizado por los ingenieros de software y los lenguajes de programación que más se utilizan, que también aparece el C++, C++, C, C Sharp y Java. En 1985 aparece Eiffel. En 1984 aparece MATLAB. En 1989 Blacktus, FL Blacktus. En el año de 1991 aparece P2, Visual Basic HTML. En 1995 aparece el lenguaje Java, que en la actualidad es uno de los más utilizados, al igual que el C y el C++. En el año 2000 aparece ActionScript. En el 2003 aparece Scala Factor. En el 2007 Clojure. En el 2011 Dart y en el 2014 Switch. Por lenguaje de programación se entiende que consiste en un lenguaje informático por medio de códigos para hacer que un proceso se haga de la forma en la que nosotros queramos y así de esta forma solucionar un problema. Existen una gran cantidad
de lenguajes de programación. A continuación voy a hacer una tabla comparativa de los 5 más utilizados en la actualidad. Los siguientes 5 lenguajes de programación que más se utilizan en la actualidad son obtenidos de una información de TIOBE. TIOBE es una empresa holandesa encargada de revisar, de hacerle evaluación y seguimiento de la calidad de los programas informáticos en tiempo real. Cada mes revisa más de 300 millones de códigos de diversos programas informáticos. En el número 1 está el lenguaje Java, por su legibilidad y flexibilidad y simplicidad para programar, es el más utilizado. Estos datos son obtenidos hasta en junio de 2017. Hace 2 meses fue la última actualización. Le sigue el lenguaje C, creado en los laboratorios Bell y es utilizado en las aplicaciones de escritorio. En tercer lugar está el lenguaje C++, que también se llama C++, orientado a objetos y es una evolución del lenguaje C. Continuamos con el cuarto lugar de lenguajes de programación, lenguaje Python. Es un lenguaje de programación multiplataforma y multiparadigma que también es de propósito general. Significa que soporta orientación a objetos y su programación es imperativa y funcional. Y en el quinto lugar está C numeral, también llamado C#. Este es orientado a objetos, desarrollado en el año 2000 por Microsoft, para ser empleado en una amplia gama de aplicaciones empresariales en el framework.net. Esa es la plataforma en la que trabaja. Continuamos con las tendencias de los lenguajes de programación. Las tendencias agrupan 3 intereses diferentes: el del programador profesional, el del diseñador del lenguaje y el del implementador del lenguaje. Para esto existen 5 tipos de estilo de programación y son los siguientes: orientación a objetos, imperativa, entrada, procesamiento y salida de datos; funcional, son funciones, los datos son funciones, los resultados pueden ser un valor o una función; lógico, operaciones lógicas, inteligencia artificial; y concurrente, aún está en proceso de investigación. Continuando con el tema, vamos a dar unos pequeños tips de las buenas prácticas de programación. El primer consejo es: ¿por qué no es aconsejable usar variables globales? Porque pueden que terceras funciones puede ser modificada y podríamos obtener un valor no deseado. Un segundo consejo es evitar el uso de sentencias como goto, break y continue. Evitar el uso de sentencias que rompan el flujo secuencial de ejecución de un programa es uno de los principios básicos de la estructura de la programación estructurada. Un tercer consejo es usar un único return por función, que se colocará como la última sentencia de la función. Un cuarto consejo es evitar funciones y procedimientos demasiado largos. Según Linus Torvalds, creador del núcleo Linux, dice: las funciones deberían ser cortas y dulces y servir para un único propósito. Deberían ocupar una o dos pantallas estándares de texto, es decir, una pantalla de 28 líneas por 80 caracteres de ancho. Un quinto consejo es evitar copiar y pegar trozos de código a lo largo de una aplicación de software. Como último punto vamos a hablar del lenguaje C numeral, que también es conocido como C#. La sintaxis de este lenguaje es muy expresiva, pero también sencilla y fácil de aprender. Cualquier persona con un conocimiento previo en el lenguaje C, C++ o Java reconocerá al instante la sintaxis de las llaves de C numeral. Los desarrolladores que conocen cualquiera de estos lenguajes pueden empezar normalmente a trabajar en C# de forma productiva con un espacio muy corto de tiempo. En cuanto al lenguaje orientado a objetos,
C# admite conceptos de encapsulación, herencia y polimorfismo. Todas las variables y métodos, incluido el main, el punto de entrada de la aplicación, que encapsulan dentro de las definiciones de clase. Una clase puede heredar directamente de una clase primaria, pero puede implementar cualquier número de interfaces. Este fue el video para el curso de algoritmos. Es una breve presentación de lo que es los lenguajes de programación, lenguajes de computadora, mejor conocido como algoritmos. Una pequeña historia pues desde primer lenguaje de programación hasta la actualidad, los 5 lenguajes más utilizados hasta el momento y un palmarés, una poca o mínima información de lenguajes de chat para iniciar y hacer como la introducción de la materia. Me despido. El video va a ser subido pues, al foro de la unidad 1 y espero sus valiosos comentarios. Hasta luego.